Bueno, ok, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a esta sesión síncrona. Antes que nada, una disculpa, estaba programada esta sesión, sin embargo, ahí por unos problemas en la plataforma de la universidad que estuvimos de manera muy intermitente, inclusive no tuvimos acceso a la página prácticamente desde la tarde y pues obviamente se extendió hasta el día de hoy. Es por eso que el día de hoy les mandé un mensaje donde yo les decía que la sesión se iba a programar para el día de hoy. Como les comenté en los mensajes que estaban ahí, que les mandé esta semana, esta sesión va a constar prácticamente de un repaso general de los capítulos que vimos en la primera parte del curso. Como todos ustedes saben, el día de mañana se va a llevar a cabo el examen parcial, el cual va a estar aperturado en la plataforma a partir de las 0 horas del día de mañana y hasta el próximo lunes a las 23:59. Y la idea de esta sesión, aunque no estaba programada como tal, es que ustedes tengan un refresco, un refresh de todo lo que viene siendo los puntos más importantes que pudieran venir en el examen y que les sirvan a ustedes para el mismo. ¿Ok? Bienvenidos, vamos a iniciar, vamos a dar un repaso muy general, pero sí muy puntual de los conceptos más claves que van a venir en el examen. El examen va a constar de 30 preguntas. Si mal no recuerdo, son 120 minutos para que contesten el examen y obviamente por ahí se les va a dar van a tener 2 intentos en dado caso de que en el primer intento no lo puedan pasar. ¿Ok? Vamos a iniciar con la primera parte del curso, con la primera presentación de lo que vimos en el curso y hablamos de lo que viene siendo el concepto de nociones preliminares. Nada más confírmenme, por favor, si la presentación que voy a poner la ven de manera correcta. Sí, maestro. Ok, excelente. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a dar inicio con el capítulo número 1 que hablaba de lo que vienen siendo las nociones preliminares. El objetivo de este capítulo, de este tema, fue que ustedes como estudiantes conocieran los conceptos básicos de introducción a la contabilidad y definimos la contabilidad como la disciplina que enseña las normas y procedimientos para ordenar, analizar y registrar las operaciones practicadas por las unidades económicas constituidas por un solo individuo, que son las personas físicas, o bajo la forma de sociedades civiles o mercantiles, que son las que nos marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. Es una herramienta clave para conocer en qué situación y condiciones se encuentra una empresa y con esta documentación y con esta información poder establecer estrategias necesarias con el objeto de mejorar su rendimiento económico. ¿Cuáles son los objetivos de llevar una contabilidad o de tener registros contables? Son establecer un control riguroso sobre cada uno de los recursos, que son los activos, y las obligaciones o los pasivos del negocio. Registrar en forma clara y precisa todas las operaciones efectuadas por la empresa durante el ejercicio fiscal. Proporcionar en cualquier momento una imagen clara y verídica de la situación financiera que guarda la empresa o el negocio a través del balance general, que lo vamos a ver más adelante. Y prever con anticipación el futuro de la empresa en base a las estadísticas o a los números que vaya arrojando la contabilidad con el paso del tiempo, así como servir de comprobante y fuente de información ante terceras personas y de todos aquellos elementos de orden jurídico en que la contabilidad puede tomar fuerza probatoria conforme a lo establecido por la ley. Por ahí mencionamos en su momento que la contabilidad puede ser muy importante cuando se tenga que comprobar alguna situación de alguna demanda civil, laboral, mercantil, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente nuestros registros contables plasman todas las operaciones para cada uno de estos casos. ¿Quiénes son los usuarios de la información contable? Hay muchos y los principales que vamos a mencionar son los accionistas, los trabajadores, los proveedores, las autoridades fiscales y las instituciones financieras. ¿Por qué son los accionistas unos usuarios de la información contable? Hay que acordarnos que los accionistas, que generalmente constituyen las personas morales o sociedades mercantiles, son aquellas personas que invierten una determinada cantidad de dinero en unos instrumentos que se llaman acciones y con ellos esperan obtener un rendimiento denominado dividendo. Entonces, la información contable que se plasme o que emane de la contabilidad, a ellos les va a decir si la empresa está teniendo utilidades o pérdidas. Obviamente, ahorita nada más hemos visto el estado financiero denominado balance general,
pero también existe otro estado financiero denominado estado de resultados, que vamos a ver más adelante, donde se plasman cuáles son las pérdidas o ganancias de un periodo, un tiempo determinado. También dentro de los usuarios de la información están los trabajadores. Ya mencionamos que todos los trabajadores que estamos bajo el régimen de sueldos y salarios o que estamos bajo el servicio de un patrón, y si la empresa es una empresa con fines de lucro o la persona física con actividad empresarial obtiene utilidades, nosotros tenemos el derecho de tener parte de esas utilidades, la famosa PTU. Entonces, también a los trabajadores nos sirve esa información para ver si la empresa está generando ganancias y en base a eso ver qué es la parte que a nosotros como empleados o como trabajadores nos toca. Los proveedores, hay que acordarles que los proveedores son nuestros socios comerciales. La mayoría de las empresas con fines de lucro que se dedican a la compra y venta o a la producción de algún artículo para su posterior venta, deben de tener insumos o materias primas o mercancía para vender, y muchas de esas operaciones las compramos a crédito. Esas personas que nos dan esa mercancía a crédito son denominados proveedores, ¿ok? Un segundito. Y los proveedores utilizan la información financiera o la información contable de la empresa para ver si somos sujetos o somos, si pueden dejarnos esa mercancía para analizar si vamos a podérsela pagar o no. Las autoridades fiscales, hay que recordar que las autoridades fiscales utilizan nuestra información contable para poder ver si la información que presentamos en nuestros impuestos es verídica. Es decir, si la información contable está incorrecta, el cálculo de los impuestos generalmente pues va a estar incorrecto, ¿va? Entonces, por eso que al fisco, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, es muy importante, que es un usuario muy importante de la información contable o financiera. Y las instituciones financieras también utilizan o son usuarios de la información contable, ya que ellos cuando nos van a otorgar un crédito necesitan saber si vamos a tener el suficiente flujo de dinero, el suficiente capital, o si somos una empresa que es líquida, es decir, que podemos hacer frente a nuestros compromisos en el corto plazo, y eso emana de la información contable. Es por eso que cuando solicitamos un crédito, en el caso específico de las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales, pues nos piden nuestros estados financieros para ver si somos susceptibles a crédito. Vamos a ver la función del contador. Entiendo que la mayoría de ustedes no van para el área de contabilidad, van para cuestiones administrativas, con alguna gestión en específico para informática administrativa, pero tenemos que saber cuál es la función del contador, que es aquel profesional encargado de estructurar el sistema de procesamiento de operaciones más adecuado que proporciona información financiera confiable para tomar decisiones acertadas. Como comentamos en anteriores ocasiones, el sistema contable va a depender de la función y del volumen de operaciones de una empresa, y el contador es el responsable de establecer ese sistema de procesamiento de operaciones. ¿Cuáles son los servicios que presta el contador? Pues es aquel responsable de establecer los procedimientos de información que permitan controlar, registrar, verificar y explicar cada una de las operaciones realizadas por una empresa. ¿Cuáles son los objetivos de establecer estos procedimientos contables? Es establecer el procedimiento óptimo de registro de operaciones efectuadas por la empresa, ya sea de manera manual o electrónico. Aquí, como paréntesis, hay que entender que en la actualidad la mayoría de los registros que se llevan en las empresas o en los negocios, llámese persona física o persona moral, ya se hacen de manera electrónica. Cuando ya avancemos y primeramente que pasen a la siguiente etapa, que vean el curso de contabilidad 2, ahí se van a ver cuáles son los libros mayores principales y cuáles son algunos de los ejemplos de estos registros manuales electrónicos. También otro objetivo es cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por parte de la Dirección General, como son los estados financieros, auxiliares específicos, entre otros. Cumplir correctamente con las obligaciones fiscales y laborales, lo que comentábamos ahorita. Contribuir para el correcto funcionamiento de las demás áreas de la empresa, como puede ser producción, ventas, planeación, mercadotecnia, etcétera. Aquí, obviamente, vuelvo al tema, la información contable está ligada a los diferentes módulos de producción, ventas, planeación, no corresponda dependiendo del tipo de negocio que se trate, así como administrar de manera adecuada los recursos financieros de la empresa. ¿Qué nos dice
¿quiénes estamos obligados a llevar contabilidad? Estamos obligados desde el punto de vista comercial. En el capítulo 3, en el Código de Comercio, nos habla de lo que viene siendo la contabilidad mercantil. No se escucha bien, profe. Están teniendo problemas para escuchar, probablemente sea un poquito intermitente. Permítanme un segundo. ¿Ahí ya me escucha mejor? Sí, mejor. Lo que pasa es que como que se visea un Sí, poquito. sí se escucha mejor. Ese por el servicio de... A ver, espera que ya no suceda eso. Continuamos. Estamos obligados a llevar contabilidad desde el punto de vista comercial, de acuerdo al Código de Comercio en su artículo 33, y donde nos habla que el comerciante está obligado a llevar y mantener un sistema contable adecuado y debe de llevarse mediante los instrumentos, recursos y sistemas de registro y procesamiento que mejor acomoden a las características particulares del negocio y deberá de contener como que permite identificar las operaciones individuales y sus características, que permita seguir la huella desde las operaciones hasta la acumulación. Esto lo vamos a ver en los libros, como les comenté. ¿Se les trabó a todos o nada más a mí? Necesarios para impedir la omisión de registro de operaciones y para asegurar la corrección del registro contable y para asegurar la corrección de las cifras resultantes. Permítanme un segundito. Se está cortando mucho. Ahí como que se detuvo un momento, profesor, no se escuchó bien. Sí, es que se me hace que es un detalle del internet, porque no es un detalle de lo que viene siendo el altavoz. Les voy a permitir nada más que me lo comenten conforme se vayan prestando y vamos a ver la manera de que no se vicie tanto. ¿Ok? ¿Sí me escuchan ahí de manera clara? Sí. 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 Ok. Muy bien. Continuamos también. La ley del impuesto sobre la renta en su capítulo número 9 nos habla de las obligaciones de las personas morales. En su artículo 76 nos dice que los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este título, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, tendrán las siguientes responsabilidades: llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal, su reglamento y el reglamento de esta ley. Y efectuar... Profe, no se ve la diapositiva. A ver, permítame. Ahí ya se ve. Ya. Ya. Ok, muy bien. También la ley del impuesto al valor agregado nos habla de la obligación de llevar contabilidad en su capítulo número 7, artículo 32, y nos dice que las personas físicas o morales que estén sujetas a este impuesto, además de las obligaciones señaladas, entre otros, tendrán las siguientes responsabilidades, que es llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Con esto damos por terminado un repaso muy general de lo que viene siendo el capítulo número 1 de nociones preliminares. Voy a permitirme continuar con el capítulo 2 y al final de la sesión vemos si hay alguna duda o alguna retroalimentación y decir los puntos a los que deben de abocarse más. Permítanme un segundito. Ok, vamos a continuar. Nada más confirmen que se vea de manera correcta la presentación. Sí, maestro. Sí. Ok, el capítulo 2 habla de lo que viene siendo capital activo y pasivo. Ya lo vimos. El objetivo de este tema o de este capítulo es comprender los conceptos de activo, pasivo y capital. Y vamos a empezar con algunas definiciones. La palabra capital tiene varios significados que por lo general se refiere al dinero o a los bienes expresados en dinero que posee una persona. Aquí es capital como tal, en términos literales, y ponemos, por ejemplo, lo que nos viene mencionando la literatura, que el señor José Gómez es propietario de un terreno con valor de 300,000 pesos y un edificio de 600,000, por lo tanto su capital es de 900,000 pesos. Y para poder tener un concepto más claro del verdadero significado del capital tiene en el estudio de la contabilidad, explicaremos lo que se entiende por este concepto en los tres aspectos que por sí mismos se pudieran presentar.
que es el capital económico, el capital financiero y el capital contable. El capital económico es uno de los factores de producción para poder generar riqueza. El ejemplo de esto es un carpintero. Sus herramientas de trabajo constituyen su capital porque sin ellas no puede hacer productivo su trabajo. En el caso de las empresas productivas, como en el caso de la cervecería, de Ternium, es la maquinaria y equipo necesarios para llevar a cabo el proceso de producción. En el caso específico del capital económico, también se le conoce como capital de trabajo. El capital financiero es el dinero que se invierte para que se produzca una renta o un ingreso o un interés, y nos pone, por ejemplo, el inversionista que adquiere acciones en determinada empresa para obtener utilidades o dividendos. El valor de las acciones constituye su capital, porque sin ellas no puede recibir dividendos. Es una cuestión de lógica. Si no inviertes, pues no puedes tener utilidades. O en el caso de las instituciones financieras, el dinero que estas prestan a sus clientes, dinero por el cual cobran un interés. Hay que acordarnos que el dinero como característica tiene un costo. A nadie te presta dinero gratis. O sea, generalmente te prestan con un interés, y este es lo que se denomina, capital financiero. El siguiente es el capital contable, que es el que nos vamos a abocar un poquito más. Es la diferencia aritmética entre todos lo que vienen siendo las propiedades de la empresa, que son sus activos, derechos, y el de todas sus deudas o pasivos u obligaciones. Es activo menos pasivo es igual a capital. Vamos a definir muy rápidamente lo que es el activo. Representa todos los bienes y derechos que son propiedad de una empresa. Entonces, pregunta examen. Pasivo representa todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa, o sea, todo lo que debemos, todos los compromisos pendientes de pago. Más adelante vamos a ver cómo se clasifican. El capital contable también es activo menos pasivo, es igual a capital. El capital contable es positivo, o se presenta cuando el valor contable de los activos es mayor que el de los pasivos. Y el capital contable negativo se presenta cuando el valor contable de los pasivos es mayor que el de los activos. Y también dentro de lo que viene siendo cómo se estructura el capital, existen varias clases de capital que vamos a mencionar a continuación. El capital en giro o capital invertido es el conjunto de valores propios o ajenos invertidos en una empresa, es decir, es la cantidad de dinero que una empresa necesita para seguir funcionando de manera habitual. El capital propio es el que pertenece a una sola persona, como en el caso que mencionamos al principio del carpintero o del señor que posee los terrenos. El capital social es el importe total que se han comprometido a aportar las personas que constituyen una sociedad y en el cual se plasma el cual se plasma en un documento denominado acta constitutiva. Ya no se escuchó, profe. Sí, debe de ser por la cuestión que les comentaba ahorita, porque no me está generando a mí ningún error. Yo creo que debe de ser la misma plataforma. Yo sí me escucho muy bien. Yo sí escucho muy bien también. Yo también escucho bien. Yo también. Sí, yo creo que debe ser una intermitencia en la señal, pero pues vamos a continuar. Como quiera, la sesión se va a quedar grabada. La idea es ahorita al final ver unos puntos, a reforzarlos, pero es una cuestión del internet, ¿ok? Vamos a continuar con lo que estábamos comentando. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. El régimen general de ley desde el punto de vista fiscal es aquel que abarca todas las personas morales que tienen objetivos de lucro. Generalmente las sociedades anónimas de capital variable, que son las más comunes, se constituyen con 2 socios y un capital mínimo de 50,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que ese capital que se aporta de manera inicial para las operaciones de un negocio cuando va iniciando es lo que se conoce como capital social, y es lo que van aportando los socios para ir operando de manera gradual, es decir, para comprar mobiliario, para comprar mercancía, para hacer gastos de instalación, etcétera. A eso se le conoce como capital social y va dentro del capital contable. Aquí les voy a presentar un ejemplo así muy sencillito, porque ahorita lo vamos a ver más a detalle, de lo que viene siendo un balance general, donde se muestran las cuentas de activo, que son todos los derechos y los bienes que posee una empresa. Ahorita los vamos a clasificar. Del lado derecho se encuentra el pasivo, que son todas las deudas, y el capital contable, que es la diferencia entre el activo
menos lo que viene siendo las cuentas de pasivo. Si se fijan, 1,000,000 de pesos menos 260,000 pesos de pasivo nos da nuestro capital contable de 740,000 pesos. Y con esto terminamos lo que viene siendo el capítulo número 2. Vamos a continuar con el capítulo número 3, donde vamos a ver ya las principales cuentas de activo y de pasivo. El capítulo 4 va a ser mencionar cómo se clasifican esas cuentas de activo y pasivo conforme a su grado de disponibilidad y exigibilidad. Y en el capítulo 5 vamos a ver lo que viene siendo el balance general. Vamos a ver las principales cuentas. Aquí vienen algunas. Y el objetivo es que ustedes conozcan e identifiquen las principales cuentas que conforman estos dos rubros del balance general. Ya mencionamos que es el activo, representa todos los bienes y derechos propiedad de la empresa o de un negocio y se clasifican como circulantes fijos y diferidos. Vamos a empezar con los activos circulantes. En los activos circulantes empezamos con la caja, que representa el dinero en efectivo, monedas o voucher, etcétera, que son propiedad del negocio y que están físicamente en el negocio. Aumenta cuando se recibe dinero en efectivo y disminuye cuando se paga también en efectivo. Los bancos expresan el valor de existencia depositada en bancos, en cheques, transferencias, etcétera, y aumenta cuando se deposita dinero o valores al cobro y disminuye cuando se giran cheques o realizan transferencias a terceros o en contra del banco. Las mercancías es todo aquello que es objeto de compra y venta, es lo que nos dejan, lo que compramos de manera directa a través de contado o que nos dan los proveedores a crédito que mencionamos ahorita como una de las principales cuentas de pasivo. Los clientes son las personas físicas o morales que deben al negocio por haberles vendido mercancías a crédito y a quienes no se les exige una garantía documental. Esto es muy sencillo, todo aquel crédito que nosotros le damos a una persona para que se lleve nuestra mercancía, no nos firma ningún pagar ni nada, esos son nuestros clientes porque es un dinero que la gente, o que más bien dicho, nos deben por la venta de la mercancía. Los documentos por cobrar, que son todos los títulos de crédito a favor del negocio, tales como letras de cambio, pagaré, etcétera. Los deudores diversos son las personas o físicas o morales que deben al negocio por un concepto distinto al de la venta de mercancías, como el caso de los préstamos de empleados, la gente que nos debe por haberle vendido un activo fijo, las empresas que nos deben algún dinero distinto, algún recurso distinto por la venta de mercancía. Y vamos a continuar con lo que vienen siendo los activos fijos, que son los terrenos, el principal, uno de los principales, que son los predios que pertenecen al comerciante, los edificios que están constituidos por las casas o construcciones propiedades del comerciante y que obviamente están adheridas al suelo, el mobiliario y equipo, que se considera mobiliario y equipo a los escritorios, sillas, mesas, libreros, mostradores y todo aquel mobiliario propio del negocio que nos sirva para llevar a cabo la operación. El equipo de cómputo como los CPUs o las unidades centrales de proceso, monitores, teclados, impresoras, escáner, entre otros, que también forman parte del activo fijo. El equipo de entrega o reparto, todos los vehículos como de transporte, tales como camiones, camionetas, motocicletas, en dado caso de que haya bicicletas, y los automóviles utilitarios que utilizan las empresas para el traslado de los ejecutivos, también son parte del equipo de entrega o reparto o equipo de transporte como lo tipifica la ley. Nos dice que las cuentas de terrenos, edificios, equipo de oficina, equipo de cómputo y equipo de entrega o de reparto tienen un movimiento muy semejante. Aumentan cada vez que se compra uno de estos bienes y disminuyen cuando se venden o se dan de baja por inservibles o porque se han depreciado en su totalidad. Ahorita vamos a ver por qué se clasifican de esta manera los activos fijos. Los depósitos en garantía está constituida por los contratos mediante los cuales se amparan las cantidades que se dejan en guarda para garantizar valores o servicios que el negocio debe disfrutar. Por ejemplo, el depósito que le dejamos a la compañía de luz para obtener el servicio, o el depósito en garantía cuando llevamos a cabo, celebramos un contrato de arrendamiento por la renta de algún local o de alguna oficina. Obviamente, estos depósitos en garantía aumentan cada vez que se deja un dinero o valor para este concepto y disminuyen cuando se devuelve dicho depósito o porque se termina en un momento dado el contrato por el cual fue dejado. Los depósitos en garantía, al igual que los gastos de instalación, ya forman parte de lo que viene siendo el activo diferido.
Los gastos de instalación son todos los que se hacen para acondicionar el local a las necesidades del negocio, así como para darle la comodidad y cierta presentación. Aumenta cuando se hagan gastos y disminuye cuando se vaya transcurriendo el tiempo o se vayan amortizando dichos gastos de instalación. La papelería y útiles constituyen esta cuenta todos los materiales que se emplean en la empresa, como lápices, hojas, facturas, recibos, etcétera. Esta cuenta aumenta cada vez que se compren artículos de papelería y útiles de escritorio y disminuye por el valor de los materiales que se vayan utilizando. Ya en cursos posteriores vamos a ver la afectación contable o cómo se disminuye esto. Aquí nada más les comento que esta parte que se va disminuyendo se va mandando a un gasto y va haciéndose la disminución de estos valores. La propaganda y la publicidad, que es todos aquellos medios por los cuales se da a conocer al público determinada actividad, servicio o producto que el negocio proporciona, produce o vende. Y los medios más conocidos son los folletos, prospectos, volantes, anuncios en diarios, revistas. Un segundito. Se acaba de incorporar una persona. Muy bien. Anuncios de revistas, etcétera, y también las radiodifusoras, inclusive la televisión y otros vínculos de divulgación. Aumenta cada vez que se hacen pagos por estos conceptos y disminuye por la parte de la publicidad o propaganda que se vaya utilizando. Las primas de seguros, se entiende todos los pagos que hace la empresa a las compañías aseguradoras por los cuales adquiere el derecho de asegurar bienes de su negocio contra incendios, riesgos, robos, accidentes, etcétera. Aumenta cada vez que se pague a las compañías aseguradoras primas sobre contratos de seguro, disminuye por la parte proporcional de las primas pagadas que se haya pagadas y de las cuales se haya disfrutado el servicio. Las rentas pagadas por anticipado, todas aquellas rentas que pagamos por anticipado para un determinado tiempo, también son consideradas como activo diferido. Esta cuenta aumenta cada vez que se haga un pago por este concepto y disminuye por la parte proporcional que el servicio se haya disfrutado en el transcurso del tiempo. También tenemos lo que vienen siendo los intereses pagados por anticipado, son todos aquellos intereses que se pagan con antelación de la fecha de vencimiento del crédito. Este caso se presenta en aquellos préstamos en los cuales los intereses se descuentan de la cantidad originalmente recibida. Un ejemplo de esto es que si recibimos de un préstamo la cantidad de 200,000 pesos, de la cual nos descuenta 75,000 pesos por intereses correspondientes a 2 años, que es el plazo del crédito, obviamente nosotros vamos a deber 200,000 pesos, pero nos van a descontar de manera anticipada los 75,000 pesos. Esos 75,000 pesos se van a ir disminuyendo conforme se vaya venciendo el plazo del crédito. Esta aumenta cada vez que se paguen intereses por anticipado y disminuye por la parte proporcional que de dichos intereses se haya convertido en gasto. Este sería el último ejemplo de lo que viene siendo un activo diferido. Vamos a continuar con lo que vienen siendo los pasivos. Los pasivos son todas, a diferencia de los activos que representan los derechos y bienes de la empresa, los pasivos representan todas las deudas y obligaciones a cargo de la empresa o negocio. Las principales cuentas de pasivo, vamos a empezar por el pasivo circulante, son los proveedores, que son todas las personas o casas comerciales a quienes debemos por haberles comprado mercancías a crédito sin darles ninguna garantía documental. Aumenta cada vez que se compran mercancías a crédito y disminuye cuando se paga total o parcialmente la cuenta. Se devuelven las mercancías al proveedor o nos conceden o el proveedor nos concede alguna rebaja. Los documentos por pagar son todos aquellos títulos de crédito a cargo del negocio, tales como letras de cambio, pagarés, etcétera, y aumenta cuando se expiden letras de cambio o pagarés a cargo del negocio y disminuye cada vez que se paguen o se cancelen cada uno de estos documentos. Los acreedores diversos son las personas físicas o morales a quienes debamos por un concepto distinto al de la compra de mercancía. Aquí puede ser que algún socio, mientras no esté estipulado en un cambio del capital social, haga aportaciones al negocio para cubrir con determinado compromiso. Eso también puede ser un acreedor diverso. Como ejemplo, aumenta cada vez que quedamos a deber por un concepto distinto al de la compra de mercancía. Por ejemplo, el recibir un préstamo en efectivo, al comprar mobiliario a crédito,
lo que les mencionaba de las aportaciones de los socios para futuros aumentos de capital, y disminuye cuando se paga total o parcialmente la cuenta o le devuelven al acreedor los valores que estaban a nuestro cargo. Vamos a continuar con el siguiente ejemplo de activo. Aquí vamos a poner un ejemplo de pasivo fijo, como son los acreedores hipotecarios, hipotecas por pagar. ¿Por qué se tipifica como activo, como pasivo fijo, perdón? Porque hay que acordar que las deudas hipotecarias generalmente son a un periodo mayor a un año. Entonces, por eso que se clasifican de esta manera. Son obligaciones que tienen como garantía la escritura de bienes inmuebles, y se entiende por inmuebles los terrenos y edificios que son bienes permanentes, duraderos y que no son consumibles de manera rápida. Esta cuenta aumenta cada vez que se reciban préstamos cuya garantía está constituida por algún bien inmueble, y disminuye por los pagos que se hayan o que se hagan a cuenta o de liquidación de dichos préstamos hipotecarios. Y vamos a poner otros dos ejemplos de pasivo, pero ahora son de pasivo diferido, como son los intereses cobrados por anticipado, que son todos los intereses que aún no están vencidos y que ya cobramos de manera anticipada. Esta aumenta cada vez que se cobren dichos intereses de manera anticipada, y disminuye por la parte proporcional que dichos intereses se vaya convirtiendo en utilidad en el estado de resultados. Las rentas cobradas por anticipado son el importe de una o varias rentas mensuales, semestrales o anuales que aún no han estado vencidas, que aún no estando vencidas se hayan cobrado anticipadamente. Aumenta cada vez que se cobren rentas por anticipado, y disminuye por la parte proporcional que de dicha renta se haya disminuido conforme el transcurso del tiempo. La parte que de dicha renta se haya disminuido es la que debe de considerarse como una utilidad. ¿Ok? Y con esto terminamos el capítulo número 3. Vamos a continuar con el capítulo número 4. Ok. Y vamos ahora sí a ver lo que viene siendo la clasificación. Ya mencionamos las principales cuentas y ahora vamos a ver cómo se clasifican. Vamos a darlo así muy general, ya lo vimos en la clase como quiera. El activo, ¿cómo se clasifica? Tomando en consideración que el activo está formado por bienes y derechos de distinta naturaleza, se ha optado por clasificarlos en grupos formados con valores homogéneos. La clasificación de los valores que forman el activo se debe de hacer dependiendo o atendiendo a su mayor y menor grado de disponibilidad. ¿Ok? ¿Qué se entiende por grado de disponibilidad? Se debe de entender por grado de disponibilidad a la mayor o menor facilidad que se tiene para convertir en efectivo el valor de un determinado bien. Mayor grado de responsabilidad, un bien tiene mayor grado de disponibilidad en tanto sea más fácil su conversión en dinero en efectivo, y tiene menor grado de disponibilidad un bien cuando sea menos fácil su conversión en efectivo. Atendiendo a este criterio de cómo se clasifican, primero se deben de clasificar de mayor a menor grado de disponibilidad en circulante, fijo y diferido. Este grupo está formado, el activo circulante está formado por todos los bienes y derechos del negocio que están en constante rotación o movimiento constante, y que tienen como característica principal la fácil conversión de dinero en efectivo. Por eso es que primero van en la parte alta al lado izquierdo dentro del balance general. Ya mencionamos estas cuentas cuando vimos cada una de ellas. Ahorita nada más las vamos a mencionar así de manera global. El activo circulante, el orden en que deben de aparecer las principales cuentas de este rubro de activo en atención a su mayor y menor grado de disponibilidad es el siguiente: cajas, bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores diversos. Se clasifica el activo circulante porque este activo es el de más rápida conversión en efectivo o es efectivo, y en este orden es como son. La caja y los bancos, pues obviamente es efectivo. Las mercancías se supone que no debe de pasar mucho tiempo en que nos las paguen nuestros clientes, o más bien dicho, representan la mercancía que vamos a vender a nuestros clientes. Y en el caso de los clientes son todas aquellas mercancías que vendimos y que por alguna otra razón nos las van a pagar en un plazo muy corto, así como los documentos por cobrar y los deudores diversos. Permítanme.
Vamos a continuar con el activo fijo. Este grupo está formado por todos aquellos bienes y derechos propiedad del negocio que tienen cierta permanencia o fijeza y se han adquirido con el propósito de usarlos y no de venderlos. Naturalmente que cuando se encuentren en malas condiciones o no presten un servicio efectivo, sí pueden cambiarse o venderse. El activo fijo nos dice cuáles son las principales cuentas, que vienen siendo los terrenos, edificios, mobiliario, equipo de cómputo, acciones y valores. Ya vimos estos ejemplos en el capítulo anterior, es la misma literatura, nada más que ahorita estamos viendo cómo se clasifican de acuerdo a su mayor a menor grado de disponibilidad. Y el activo diferido está formado por todos aquellos gastos pagados por anticipado por los que se tiene el derecho de recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en ejercicios posteriores. Y las principales gastos que forman el activo diferido o cargos diferidos o pagos anticipados son los gastos de instalación, la papelería y útiles, propaganda y publicidad, primas de seguros, rentas pagadas por anticipado e intereses pagados por anticipado. Esto ya los mencionamos también. Ahora vamos a ver cómo se clasifica el pasivo. Ya vimos que el activo se clasifica en circulante, fijo y diferido. Vamos a ver ahora cómo se clasifica el pasivo, que son las deudas o obligaciones. Teniendo en cuenta que también el pasivo está formado por deudas y obligaciones de distinta naturaleza, se ha juzgado conveniente clasificar estas partidas en grupos formados con valores homogéneos. La clasificación de las deudas y obligaciones que forman el pasivo se debe hacer atendiendo a su mayor y menor grado de exigibilidad. En el caso del activo es mayor a menor grado de disponibilidad y en el caso del pasivo de mayor a menor grado de exigibilidad. ¿Qué se entiende por grado de exigibilidad? El menor o mayor plazo que se dispone para liquidar una deuda o una obligación. Una deuda o una obligación tiene mayor grado de exigibilidad en tanto sea menor el plazo que se dispone para liquidarla y tiene un menor grado de disponibilidad si tiene, en tanto sea mayor el plazo que se dispone para liquidarla. En atención a estos criterios, también se clasifica el pasivo como circulante o flotante y fijo y diferido. Este grupo está formado por todas las deudas, el caso del pasivo circulante, y obligaciones cuyo vencimiento sea en un plazo menor de un año. Dichas deudas y obligaciones tienen como característica principal que se encuentran en constante movimiento o rotación. Las principales deudas y obligaciones que forman el pasivo circulante o flotante son los proveedores, los documentos por pagar y los acreedores diversos. Aclaro que aquí nada más estamos poniendo algunos ejemplos. Puede ser que haya otras cuentas y dependen también de las características de cada empresa y del nivel de operaciones. El pasivo fijo consolidado está formado por todas las deudas y obligaciones con vencimiento mayor a un año contado a partir de la fecha del balance. Las principales deudas y obligaciones que forman el pasivo fijo o consolidado son las hipotecas por pagar o acreedores hipotecarios, lo que mencionamos anteriormente, y los documentos por pagar a largo plazo. El pasivo diferido lo forman todas aquellas cantidades cobradas anticipadamente por las que se tiene la obligación de proporcionar un servicio, tanto en el mismo ejercicio como en los posteriores. En el caso del activo diferido, son gastos pagados por anticipado y en el caso del pasivo son cobros hechos de manera anticipada. Los principales servicios cobrados por anticipado que integran el pasivo diferido o crédito diferido son las rentas cobradas por anticipado y los intereses cobrados por anticipado. Y aquí tenemos el ejemplo de esto en el balance general. Y con esto terminamos el capítulo número 4. Voy a permitirme continuar con la última diapositiva, que es la del capítulo número 5, que es lo que vimos la semana pasada. Nos permitan un segundito. Ok. Y por último vamos a ver el capítulo 5, que nos habla de lo que viene siendo el balance general o estado de situación financiera. El balance general o estado de situación financiera es el documento contable que presenta la situación financiera de un negocio en una determinada fecha. El balance general presenta la situación financiera de un negocio porque muestra clara y detalladamente el valor de cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor del capital. La situación financiera de un negocio se advierte por medio de la relación que existe
entre los bienes y derechos que forman su activo y las obligaciones y deudas que forman su pasivo. Para mayor claridad, supongamos dos negocios que tienen los siguientes activos y pasivos. Y aquí vamos a poner este ejemplo muy sencillo. En el caso de la compañía El Progreso, el balance general nos dice que tiene activos de 1 millón de pesos y pasivos de 200,000. Activo menos pasivo es igual a un capital de 800,000 pesos. En el caso de la compañía La Quebrada, tenemos esta empresa tiene 1 millón de lo que viene siendo activos y tiene 900,000 pesos de pasivos, por lo que su capital solo es de 100,000 pesos. En el primer caso, la situación financiera es mucho más favorable, ya que en el segundo, ya que el primero o en el primer caso el activo garantiza ampliamente el valor del pasivo. Esto es, que con el activo se puede liquidar sin ningún problema, o con los bienes y derechos se pueden liquidar tranquilamente todas las deudas y obligaciones. Mientras que en el segundo se tendría que realizar el activo a veces a menos del costo para poder liquidar el pasivo y no totalmente. ¿Ok? El balance general únicamente presenta la situación financiera de una empresa a una fecha determinada, o sea, al día en que se practica o al día en que se presenta, porque si se hiciera un nuevo balance al día siguiente, al mes siguiente, a los 2 meses, al año, no representaría exactamente la misma situación, debido a que los saldos de las cuentas serían distintas, aun cuando no se practicara ninguna operación contable o financiera. ¿Esto por qué? Porque hay situaciones o hay operaciones que se realizan solas, es decir, sin la intervención de ninguna persona. Y como ejemplo, vamos a poner el caso de lo que vienen siendo los activos fijos, que van perdiendo su valor con el paso del tiempo y los cuales se deben de depreciar. La amortización que sufren los gastos de instalación, como en el caso de los activos diferidos, etcétera. ¿Quiénes son las personas interesadas del balance general? Dice, la situación financiera de la empresa no solo le interesa conocerla al propietario, socios o accionistas. Existen otras personas, principalmente el Estado, a la que les importa por lo siguiente. A los propietarios o socios también les interesa saber cuál es la situación financiera para ver cuál es el rumbo de la empresa, para ver si ha habido dentro del capital contable, si se están manifestando pérdidas o ganancias que vienen del estado de resultados, y para saber si su inversión está generando un dividendo o una utilidad. El Estado o el gobierno también le interesa conocer la situación financiera de la empresa para saber si el pago de los impuestos que hemos hecho o de los impuestos respectivos que hemos hecho de manera mensual o anual ha sido determinado correctamente. Lo que mencionábamos, que si la información contable que se genera está incorrecta, es muy probable que la determinación de los impuestos también lo esté. A los acreedores, instituciones de crédito o particulares que otorgan préstamos o proveedores que conceden crédito, les interesa conocer la situación financiera de la empresa para conceder el crédito que alcancen a garantizar ampliamente los recursos de la empresa. También nos dice que para que la situación financiera indicada en el balance general sea lo más exacta posible, se deben de incluir absolutamente todos los activos y todos los pasivos correctamente valorizados, es decir, con su valor real, pues cualquier alteración, tanto de más como de menos, se reflejará directamente en el capital. Y aunque no viene aquí, también hay que decirlo de que aparte de que están correctamente valorizados, deben de estar correctamente clasificados. Activo circulante, fijo, diferido, pasivo circulante, fijo, diferido y capital contable. A fin de que el balance se pueda interpretar con mayor facilidad, el activo y el pasivo deben de aparecer correctamente clasificados, que es lo que ya mencionamos ahorita. ¿Qué debe de tener el balance general? Debe de tener un encabezado, o este estado financiero debe tener un encabezado que contenga el nombre de la empresa o nombre del propietario o la persona física que lo esté practicando, si es una persona física, indicación de que se trate de un balance general y la fecha de formulación. En el cuerpo del balance general debe tener el nombre y valor de cada una de las cuentas que formen el activo, así como el nombre y valor detallado de una de las cuentas que formen el pasivo, el importe del capital contable y también el nombre y valor detallado de cada una de las cuentas que integren dicho capital. Debe de estar firmado ¿por quién? Por el contador de quien lo hizo y lo autorizó, así como del propietario o negocio o representante legal, en dado caso de que así lo dicten las políticas administrativas para firmar estos documentos dentro de las empresas. ¿Cómo se presenta el balance general? Se presenta de dos formas, en forma de reporte y en forma de cuenta.
en forma de reporte consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo en una sola página, de tal manera que la suma del activo se le pueda restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable. De acuerdo con lo anterior y de acuerdo a esta fórmula, este reporte se basa en la fórmula de activo menos pasivo es igual a capital, o en forma de literales es igual a menos P igual a C. Y aquí tenemos un ejemplo de un balance general en forma de reporte. Si se fijan, aquí tenemos todas las cuentas de activo circulante, que nos da 4.500.000, todas las cuentas de activo fijo, que nos da 4 millones, y todas las cuentas de activo diferido, que nos da 200.000. La suma de los tres rubros que integran el activo nos da 8.700.000. A eso le vamos a restar el activo circulante, que son estos 2 millones, con estas que son la suma de estas tres cuentas de proveedores, documentos por pagar y acreedores diversos. El activo fijo, que son 1 millón de pesos, que son acreedores hipotecarios, perdón, el pasivo fijo, y el pasivo diferido, que son las rentas cobradas por anticipado. La suma de estos tres rubros de circulante, fijo y diferido del pasivo nos da 3.100.000. Si a los 8.700.000 que tenemos de activo le quitamos los 3.100.000 pesos de pasivos, tenemos un capital contable de 5.600.000. Si se fijan también aquí, el balance general tiene un encabezado con el nombre de la empresa. El balance general a la fe hace referencia que es un balance general a determinada fecha. Viene el cuerpo, las diferentes cuentas de activo, pasivo y capital, y viene firmado por las personas autorizadas para dicho estado financiero. Esta forma es empleando, la siguiente forma de presentarlo es en forma de cuenta. En esta forma se emplean 2 páginas. Aunque aquí diga que 2 páginas, generalmente es una sola. Y la característica es que en el lado izquierdo se anota clasificadamente como activo circulante, fijo y diferido, todo el concepto de activo, y de la parte derecha el pasivo clasificado como fijo, como circulante, fijo y diferido, y el capital contable. De hecho, esta es la forma más común que se presenta en la práctica el balance general. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí están clasificadas las cuentas de activo, pasivo y capital. La suma de todo nos da 3.867.000 pesos. Y tenemos la clasificación de pasivo, el pasivo en circulante, fijo y diferido, y nos da un total de pasivo de 1.150.000, y nuestro capital contable es de 2.717.000. Aquí la fórmula es diferente. Aquí es igual, activo es igual a pasivo más capital. ¿Ok? Si lo ponemos en la forma de reporte va a ser lo mismo, nomás que se presenta de otra manera y la fórmula es distinta, pero el resultado sigue exactamente siendo el mismo. Como puede observarse, el total del activo es igual al total de pasivo más el capital, razón por la cual el balance general con forma de cuenta se basa en la fórmula de activo es igual a pasivo más capital, o igual, es A igual a P más C. ¿Ok? La fórmula anterior también se le conoce con el nombre de fórmula del balance general. Y con esto vamos a dar por terminado lo que viene siendo el capítulo número 5. La idea de esta sesión, como les comenté al principio, era dar un repaso muy rápido de lo que va a ser el examen. El examen les sugiero mucho que lean las preguntas de las actividades, que le den una repasadita a los capítulos. El examen consta de 30 preguntas. Está aperturado a partir de pues prácticamente a partir de 2 horas. Tienen prácticamente 4 días para presentarlo. Es un examen de 30 preguntas y son preguntas de opción múltiple. Es una pregunta con 4 respuestas y ustedes tienen que poner ahí la respuesta correcta. No sé si tengan algún comentario, alguna duda de lo que vimos el día de hoy, para aclararla de una vez y vayan lo mejor preparados al examen. Todo perfecto, profesor. Muy bien explicado, profesor, gracias. Muy bien, les agradezco algún otro comentario, alguna duda que tengan, con toda confianza háganmelo saber para que les vaya mejor en el examen. Prácticamente lo que vimos hoy es lo que va a venir y sí es importante que se tomen su tiempo para presentarlo. No, pues por mi parte ninguna, profe, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay ninguna otra duda, pues les deseo mucha suerte en el examen, concéntrense mucho,
Yo sé que les va a ir muy bien. La mayoría de ustedes ha estado presentando sus tareas. Eso les va a ayudar bastante porque pues prácticamente de ahí viene el examen. Y pues cualquier cosa sigo a sus órdenes. La próxima semana ya tendremos una sesión síncrona en forma y un tema más en forma que ya vamos a ver para la segunda parte del curso. Les deseo mucha suerte y quedo nuevamente a sus órdenes. ¿Ok? Buenas noches a todos. Gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.